Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy prepararemos este postre de mango sagú con mochi de calabaza. Es un delicioso y versátil postre chino muy popular en toda Asia. Los ingredientes son 140 gramos de harina de arroz glutinoso, 300 gramos de puré de calabaza, 60 gramos de azúcar, 15 gramos de fécula de maíz, 1/3 de taza de perlas de tapioca, 2 tazas de leche líquida, media taza de crema de coco, una cucharada de canela en polvo, colorante comestible verde y naranja, una cucharada de azúcar en polvo. Empezamos preparando el pudín de mango y calabaza. Llevamos la mitad del mango picado a un recipiente, reservamos la otra mitad del mango. Luego añadimos la mitad del puré de calabaza, más o menos 150 gramos, y lo revolvemos. Añadimos a la mezcla un chorro de leche, seguidamente añadimos la mitad del azúcar, más o menos 30 gramos, y reservamos el resto de azúcar. Y licuamos muy bien estos ingredientes hasta formar un puré totalmente líquido. Cuando tengamos estos ingredientes bien licuados, rectificamos el dulce. Para mí está bien, ya que el mango estaba bien dulce. Llevamos este puré licuado a un sartén y lo vamos a cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente. Aquí le añadí la maicena disuelta en un poco de leche. Eso es para que se forme una crema espesa. Revolvemos constantemente hasta que la mezcla hierva. Llevamos esta mezcla a un recipiente y refrigeramos. Aparte vamos a cocinar las perlas de tapioca en 2 o 3 tazas de agua. Llevamos a hervir el agua y una vez que rompa hervor, agregamos las perlas de tapioca y dejamos que se cocinen muy bien, más o menos 30 minutos, revolviendo constantemente o hasta que las perlas se pongan de color transparente. Esto ya indica que las perlas están cocinadas. Cuando las perlas estén más o menos con esta pinta, retiramos y las pasamos a un recipiente con agua fría para cortar la temperatura. Reservamos las perlas de tapioca aparte. Ahora vamos a preparar los mochi de calabaza. Añadimos la harina de arroz glutinoso en un recipiente aparte y añadimos el resto de puré de calabaza que habíamos reservado, más o menos 150 gramos. Añadimos azúcar en polvo o endulzante a nuestro gusto. Añadimos la canela en polvo y mezclamos muy bien estos dos ingredientes hasta formar una masa. Y mezclamos muy bien. Separamos un poco de masa en un recipiente aparte. Y añadimos colorante comestible naranja a la porción más grande de la masa. Esto es para que los mochis queden con un color vibrante. Amasamos bien para que el color quede uniforme en la masa. Aclaro que la harina debe de ser harina de arroz glutinoso, porque si tenemos harina normal no sirve para esta receta. A continuación le vamos a poner colorante verde a la porción más pequeña de la masa que reservamos. Con esta masa voy a formar los tallos de la calabaza. Amasamos bien para distribuir el color verde en toda la masa. Más o menos esta cantidad es suficiente para formar los tallos de las calabazas de mochi. Cuando tengamos las porciones de masa lista y con sus respectivos colores, vamos a formar pequeñas bolitas con la masa naranja, así como se observa en el vídeo. Llevamos las bolitas a una tabla o plato forrado con un papel de horno para que no se pegue, y con la ayuda de un hilo, una cuerda o matambre delgado vamos a hacer la forma de las calabazas, así como se puede observar aquí. Le vamos dando forma redonda con nuestros dedos y listo, ya tenemos nuestra primera mini mochi de calabaza. Hacemos el tallo con la masa verde, así como lo estoy haciendo yo, y lo ponemos en medio de la calabacita. Hacemos esto mismo con toda la masa hasta tener listos todos los mini mochis de calabaza. Miren qué lindas quedan estas calabacitas y a los niños les encantan.
Ahora vamos a cocinar nuestros mochi de calabaza. Para ello llevamos una olla con abundante agua a la estufa. Cuando el agua esté hirviendo, añadimos los mochis y los cocinamos hasta que floten. Podemos probar un mochi cuando el mochi esté como un chicle. Esto quiere decir que es el momento de retirarla de la estufa porque ya están listos. Aparte mezclamos los 30 gramos de azúcar granulada restantes, los vamos a mezclar con la crema de coco, mezclamos muy bien hasta que se disuelva el azúcar y añadimos el resto de leche líquida que nos quedó. Revolvemos muy bien esta mezcla y listo. Ya tenemos todos los ingredientes listos para servir nuestro postre de mango sagú con mini mochis de calabaza. En un vaso o una copa añado una buena cantidad de mango picado, luego añado el budín o crema de zapallo y mango. Añado las perlas de tapioca encima. Añado más mango picado. Y luego añado la leche de coco dulce encima. Si quieres puedes añadir hielo. Finalmente decoro con los mini mochi de calabaza encima de nuestro postre. Y listo, hora de probar este delicioso postre. Y esta combinación de mango con perlas de tapioca y leche de coco es única. Este mini mochi es de una textura chiclosa y deliciosa. Se siente la canela. Este postre lo tiene todo. Buen provecho. Si te ha gustado esta receta, suscríbete al canal. Regálanos un like, comparte estos videos en tus grupos y redes sociales. Hasta una próxima receta.